Y seguimos con frente a la Asamblea allí. Ustedes pueden ver la cúpula, ¿no?, del Palacio Federal Legislativo. Cuánta historia ha transitado por estas calles dentro del Palacio Federal Legislativo. Cada venezolano y venezolana que está consciente de que este es el momento histórico, ¿no? Aquí es el momento histórico y de defender la patria, ¿no?, de avanzar en cuanto a las dificultades. Y recordamos esta parte final, ¿no?, de frente a la Asamblea, en nuestras redes sociales, @ANTV-Venezuela, y en la cuenta personal, @AponteJB. Había una pregunta en el aire antes de irnos al corte. Bueno, allí una de las líneas estratégicas de las 10 es el costo de producción, ¿no?, los precios acordados, basados y respetando a los empresarios, a las tasas de cambio reales, desde el punto de vista de Consecomercio. Allí usted, María Carolina, usted que es la presidenta de este ente, ¿cuál es la opinión, no? ¿Cuál es la opinión en cuanto a eso? ¿Se respetan o no? ¿Porque hay precios acordados? ¿Se acuerdan? ¿Si respetan? ¿Qué pasa? Mira, en primer lugar, por muy pequeña, por muy reducida que esté la economía venezolana, pensar que solo 35 empresas participan en lo que es todo en la cadena productiva de un producto siquiera es un absurdo. Aquí, por ejemplo, se ha convocado a empresas grandes que no necesariamente tienen la misma realidad desde que el pequeño y el mediano productor, por tanto se está dejando por fuera a quienes tienen estructuras de costos totalmente diferentes y quienes en su sumatoria pudieran representar mucho más de lo que representan esas empresas. En segundo lugar, cuando el presidente Maduro anuncia que que tenemos los empresarios que hacer declaración diaria del impuesto sobre la renta, está reconociendo la hiperinflación, está reconociendo que lo que hoy vale un bolívar, mañana no es lo mismo, no es el mismo valor. Por tanto, al reconocer la hiperinflación, al entender que lo que puede hacer hoy con el bolívar no lo puede hacer mañana, entonces no desconoce que nosotros también, al igual que el gobierno, tenemos variación en nuestras estructuras de costos, tenemos variación en lo que significa lo que son la fijación de precios y que no podemos fijar los precios indefinidamente. Y a las pruebas me remito. Ya hoy el vicepresidente de la ISAMI estaba anunciando que se estaba revisando los precios de 7 productos. O sea, ¿qué necesidad hay de hablar de un control de precios? Primero, insistir sobre la necesidad de controles. Ninguna economía en el mundo basada en controles ha funcionado. En segundo lugar, ¿qué necesidad había de fijar, de publicar en Gaceta unos precios de unos productos que ya hoy, apenas un poco más de una semana de haberlos publicado, ya se están revisando porque nos dimos cuenta de que los costos de producción ya en este momento excedieron el precio de venta que se está publicando? Bueno, Entonces es el ilógico. gobierno nacional ha hablado durante años sobre una guerra económica, ¿no, Gerson? Incluso a través de empresas que han firmado ese acuerdo. Incluso que están siendo señaladas por el desabastecimiento que, bueno, que podemos ver en Anaqueles, e incluso como el tema de los cárnicos, que fue un tema que estaba anunciando el de ayer nuestro presidente. ¿Cuál es el punto de vista? ¿Esos precios son acordados? ¿Se respeta al empresario o el empresario respeta esos precios acordados con el gobierno? Sí, mira, hay que entender lo siguiente, ¿no? La convocatoria fue abierta, fue nacional. Se invitaron a todos los sectores. De hecho, eh, el Consejo Nacional de Economía, ahí está gente de Fedecámara, hay gente de Consecomercio, hay de Conindustria, hay de los sectores que de alguna forma tenemos la ideología bolivariana, comulgamos con el gobierno, estamos allí. No quiere decir que seamos focas, ¿no?, que vamos a aplaudir todo lo que se diga, porque tenemos criterio propio como empresarios, ¿no? Y también hemos marcado nuestras posiciones con respecto a algunos temas que han incidido. En el momento que se evaluaron las estructuras de costo, yo fui testigo de muchas de ellas, en casi todas estuve participando, vi empresarios, como te dije, de todos los sectores, y vi la dinámica, ¿no? Cada quien, bien lo dice María ahorita, cada quien puso su argumento de por qué su estructura de costo era diferente a la de otro. Ok. Se manejaron los 4 sectores, que es sector primario, sector transformador, sector distribución y sector del comercio. Quien se ve más afectado por todo lo que está ocurriendo es el sector que comercializa los productos que vienen de la parte de la transformación. Ahora bien, en el momento que se toman los precios acordados, ya se venía manejando el tema de la reconversión monetaria, se sabía cómo venía incurriendo dentro de todo lo que iba a ser el nuevo sistema financiero venezolano. Lo que sí yo observo con mucha preocupación es que aún cuando hay una revalorización de la moneda,
donde se acaba de hacer una reestructuración, una adecuación en tiempo real del DICOM. De hecho, en el momento que se hacen los precios acordados, el dólar paralelo marcaba 3.500.000 bolívares fuerte, ¿no? En el momento que se comienza a hacer la adecuación, se lleva a 6 millones de bolívares fuertes, lo que son ahora 60 bolívares soberanos. Y con esa estructura se aprobaron y se acordaron todos los precios que salieron en esa gaceta. O sea, no es que hay una falta de seriedad en el gobierno o una irresponsabilidad por parte del gobierno, sino que lo que hace realmente es una falta de conciencia de los sectores empresariales que estamos allí, que nos estamos acordando, pero cuando vemos que la cosa comienza a cambiar, donde ponemos en riesgo nuestros amplios márgenes de utilidad y que una vez que entra en vigencia, estos acuerdos, por supuesto, minimiza. Entonces allí se genera, por supuesto, una ocupación. ¿Por qué? Vuelvo y repito, el tema de la reposición de inventario. ¿Cómo voy a hacer ahora para reponer el inventario? María, ¿qué tienes tú que decir en cuanto a eso? ¿Ah? Bueno, lo de los amplios márgenes, permíteme mantener ciertas dudas al respecto, puesto que sabemos que hoy en día el calcular, el establecer la estructura de costo de un producto tiene muchos factores que tomar en cuenta, desde que el productor agropecuario no consigue los insumos en Agropatria y tiene que entonces comprarlos en un mercado negro que está de verdad bien, que es bien especulativo, hasta lo que significa todo el proceso de transporte, donde por todas las carreteras venezolanas, cuando no es la delincuencia organizada, sino es en algunas alcabalas donde se le pide comisión al transportista y hay una merma entre el 15 y el 20% de lo que se transporta por el país. Cuando tú ves que al llegar al establecimiento, entonces el comerciante tiene que pagar en el interior del país, se pagan vacunas, los comerciantes, se paga vigilancia, se pagan plantas eléctricas, como en el caso en el Zulia, que hay que comprar. El gobernador estableció que todos los comercios tenemos que hacer autogeneración, entonces hay que comprar la planta eléctrica, hay que buscar el combustible, hay que pagar vigilancia, hay que pagar un montón de cosas y nada de eso se toma en cuenta en esas estructuras de costos. Aquí hay mucho más que corregir y no podemos estar hablando de amplios márgenes cuando tú ves que toda la calidad de vida de toda la cadena productiva se ha venido deteriorando considerablemente. Pero fíjate algo, María, interesante lo que tocas de comentar, ¿no? Tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, hay realidades como lo que tú dices, el tema que ocurre con las alcabalas, esos pechajes que existen ahí que están fuera de las estructuras de costo. Pero por eso te hago la referencia, cuando se hizo el cálculo de la estructura, el dólar paralelo estaba en 3.500.000 bolívares fuertes, se hizo en función a 6, previendo de que dentro de lo que dijo ahorita Yolber con el tema de la guerra económica, que para mí es un tema de economía de guerra, ¿no? Inmediatamente, una vez acordados los precios, no sabemos cómo, mágicamente, se mantiene el dólar paralelo, pero en una alza que llegó en frontera a costar 18.000 bolívares, 18 millones de bolívares fuertes, en esa transición. Por supuesto, el empresario se apegó a esa estructura, pero no volteó a ver la estructura del DICOM, que está hoy actualmente operativa. Entonces, allí es a donde yo difiero de que, independientemente de lo que se ha venido estructurando, está establecido unos márgenes que dan. Ahora yo te preguntaría, ¿por qué si hoy esta tasa que está aquí cuesta 10 bolívares soberanos, porque yo voy al día siguiente y cuesta 50 bolívares soberanos? La misma tasa, ¿no? Gerson, La misma vamos a primero aclarar algo. ¿Cuánto se ha subastado en DICOM? ¿Cuánto? La subasta del viernes pasado, esta semana ha estado un poco desconectada, pero el viernes pasado se subastaron $40.000. Eso es poco menos que nada para poder sostener la economía de un país. No, ¿Qué empresas reciben ese DICOM? Oferente hubieron 100.000. Pero y solamente demandaron 40.000. Imagínate, eso no es nada, ni siquiera, sí, ni siquiera los 100.000 bolívares son suficientes para sostener la economía del país. Acuérdate que los sectores empresariales tenemos algo ahorita y eso también tenemos que decirlo, o sea, se perdió la confianza en el DICOM por el mecanismo que utilizó el gobierno originalmente, que era Papá Estado quien tenía que poner los dólares dentro del DICOM para que los empresarios optaran por ese DICOM. Entonces, ahora ¿por qué bien, no nos vamos a un régimen abierto sin control de cambio? Pero es que tiene que haber una regulación. O sea, no podemos caer en un libertinaje económico. Pero en todos los países del mundo hay libertad cambiaria. ¿Por qué no haberla en Venezuela? Pero ¿por dónde la cambian en otros países del mundo? El Estado nunca se entera. Libre convertibilidad. Si yo tengo, ponte, no sé, real brasileño,
Yo voy a una casa de cambio, yo voy a un banco cualquiera, digo necesito comprar una máquina que cuesta X cantidad de dólares, entonces cambio los dólares que necesito y ya está. O sea, todo depende de mi capacidad de compra como empresario. Acuérdate que nosotros los constituyentes derogamos la ley de los ilícitos cambiarios con ese objetivo. Y que las casas de cambio hay 600 casas de cambio autorizadas a ejercer. Está el DICOM como mecanismo alternativo. O sea, puedes tú perfectamente tú vas ahorita y te registras en el DICOM y tienes la opción de participar. Yo y quisiera, demanda. Lo que pasa es con $400.000 una economía por empresa al mes no se mantiene. O sea que no podemos estar hablando de tantas restricciones y seguir pensando que la economía tiene capacidad de crecer con más y más controles cada vez. Por cierto, Consecomercio nunca fue convocada a ninguna de esas reuniones. Claro. Le van a hacer la invitación formal, ¿no? ¿Qué propuestas incluso puede generar Consecomercio, María Carolina? No, con toda la mejor disposición del mundo. Nosotros necesitamos participar todos los venezolanos en la recuperación del país. Aquí nadie tiene que quedarse por fuera. Aquí todos somos necesarios para que el país salga adelante y eso es algo que tenemos que tener claro. No importa de qué color te vistas en la mañana o de qué color te acuestas en la noche. Nosotros, todos los venezolanos, tenemos que trabajar en conjunto por la recuperación de Venezuela. Pero mira, nosotros, de verdad que ya hemos tenido, creo que esta es la tercera vez que tenemos la oportunidad de vernos y creo que existe la posibilidad abiertamente de que nosotros los sectores empresariales podamos hacer ese nuevo comienzo, ¿ok? Realmente, como tú lo has dicho, por el país, por esos 4 colores fundamentales, el amarillo, el azul, el rojo y el blanco de las 8 estrellas, nosotros tenemos que sumarnos al llamado que está haciendo el presidente y apartemos un poco el protocolo. O sea, si no me llaman, yo me aparezco, ¿no? Conmigo cuenta de mi condición, tanto de constituyente como de empresario miembro del Consejo Nacional de Economía, a que te incorpores y que conjuntamente sigas llamando para que todos podamos realmente construir el modelo económico que necesitamos todos. Pregúntele a Joalber cuánto le costó que yo viniera aquí. Simplemente preguntarme y dije inmediatamente que sí. Nosotros estamos en la mejor disposición de contribuir y trabajar en función de la recuperación de Venezuela. Bueno, que así sea. Bueno, agradecidos con tenerlos acá, Gerson, María Carolina, excelente debate, ¿no? Incluso ese es el llamado que nos une acá, ¿no? Y incluso hacemos este llamado siempre desde frente a la Asamblea. Gerson estuvo una oportunidad conmigo y siempre lo hacemos, ¿no? Incluso desde el Zulia, allá donde María Carolina conoce muy bien, ¿no? Desde el extremo del Zulia, allá desde Perijá hasta el Esequibo, que es de nosotros y donde nace el sol de Venezuela, las dependencias federales, ¿no? Allá donde están nuestros islotes, incluso lo más recóndito de Amazonas, allá donde termina nuestro mapa de Venezuela, el llamado que nos une a los empresarios, a los que somos obreros, a los que nos confunden incluso allí por la calle, que bueno, somos pueblo, todos somos pueblo, que nos une es el pueblo, el llamado, que nos confluye a todos sin distinguir. Ideología política es a vencer, a vencer, a vencer. Ese es el llamado que nos une y vamos a vencer, ¿no? Vámonos y nos despedimos con una frase del comandante Hugo Chávez, llamando al debate, a la batalla de las ideas, de acá de frente a la Asamblea. Nos vemos la próxima semana, jueves 5 de la tarde, con más debate, más opiniones diferentes, que nos encontramos todos. Muy buenas tardes, un abrazo. En el caso venezolano, la recesión económica es la consecuencia de un largo y profundo deterioro de la capacidad productiva del país.